Todos conocemos Atari. Aquella consola antigua que pudo ganarse el público estadounidense y que fue el pionero en dar paso a las primeras consolas domésticas del mercado. Hoy en día, el Atari que conocemos ya no presenta el mismo poderío que tenía antes, y esto se debe a una serie de malas decisiones y también por la dura competencia que empezó a haber. En este video, veremos el ascenso y la decadencia de Atari, así que sin más, empecemos. Como sé que Atari tiene un contexto antes de su lanzamiento comercial bajo el nombre de su marca, vamos a centrarnos únicamente cuando Atari se dio a conocer. Atari saldría a la luz por primera vez en el 27 de junio de 1972, bajo el cargo de Nolan Bushnell y Ted Downey. Estos dos señores, contratarían a un ingeniero para dar paso a su primer producto, la máquina del primer juego Pong. Este mismo para su época fue innovador, ya que se necesitaba de muchos mecanismos para que pueda funcionar, cosa que los demás juegos que llegaron mucho antes que este mismo tenían los mismos inconvenientes. Atari dio fruto a eso, en sumarse al inicio de la primera generación de los videojuegos, y con este lanzamiento de esta arcade. Nolan y Ted supieron que podían revolucionar la industria con más lanzamientos de títulos, no solo de Pong, por lo que dieron un gran paso a lo que Atari se convertiría más adelante. Entre 1973 y 1974, solo lanzarían máquinas arcades, tenemos títulos como Space Race, Gotcha, Tank, juegazo este último, Grand Track, entre otros más, sumado a más máquinas de Pong. Este buen inicio con las máquinas arcades fue muy revolucionario para su época, y fue una mina de oro para los fundadores. En aquel entonces, ya se estaba discutiendo en llevar estos juegos a los hogares, ya que la única forma para disfrutar de estos títulos es ir a las zonas de arcades junto con muchas monedas para jugar los juegos. Como hacer arcades era costoso como para crear una gran cantidad, optaron por ir a lo seguro, y experimentar con el juego Pong una consola doméstica para ver si recibía buena aceptación de las familias. El costo de los circuitos integrados para soportar una versión doméstica había caído lo suficiente como para ser adecuado para una consola doméstica en 1974, y el trabajo de diseño inicial en la consola comenzó en serio a fines de 1974 por Alcorn, Harold Lee y Bob Brown. Por lo que, en 1975 saldría la versión doméstica del juego Pong, siendo de las primeras consolas de videojuegos en salir para el público. Esta consola te permitía jugar el juego desde la comodidad de tu casa desde los televisores de su época, gracias a esa característica hizo que fuera un éxito enorme para 1975. Para 1976 siguieron con la fabricación de esta consola, hasta la marca que les dio paso a la fabricación lograron cumplir con el acuerdo, cosa que dio grandes ganancias para seguir con sus futuros proyectos. Aquí es donde Atari entraría a su época dorada, y en la que se convertiría en una de las empresas más grandes y multimillonarias de aquellos años. En 1975, Bushnell inició un esfuerzo para producir una consola de videojuegos flexible que fuera capaz de ejecutar los 4 juegos de Atari en ese momento. Sin embargo, como la fabricación de las consolas era bastante costoso como para poner juegos ya establecidos, se les vino la idea de que sea una consola con la capacidad de que los juegos sean intercambiables, siendo algo lucrativo. Así que, después de más de un año, saldría por primera vez la Atari 2600, o conocida en su inicio como Atari Video Computer System en 1977. En este inicio, trajo consigo los juegos que Atari había lanzado para su época, o sea, los juegos de las arcades de 1972 y 1974. También cabe recalcar que para que Atari logre lanzar esta consola necesitaba un gran medio de ingresos, cosa que el contrato que hizo con Warner Communications les ayudó mucho para generar ganancias. La Atari VCS fue un éxito aunque daría pérdidas por la cantidad exagerada que se fabricaron en su inicio. También siguieron sacando arcades con nuevos títulos para después relanzarlos para la Atari VCS. Un dato curioso que ocurriría en esta época es que uno de los fundadores también daría paso a una cadena de comida rápida llamada Pizza Time Theatre, que tiempo después pasaría a ser Chuck E. Cheese. Sí, como lo escuchan. En 1978 comenzaría la fabricación de juegos nuevos y con ideas más frescas para la consola doméstica, y para que haya más ruido entre los jugadores, se daría paso a las campañas de marketing. Sí, Atari se destacó a partir de este año en adelante en lanzar comerciales bastante creativos, que ayudaron al lanzamiento de nuevos juegos. También los nuevos sistemas que trajo consigo fueron revolucionarios, como sería la Atari 800 y la Atari 400, teclados que sirven como computadoras. También lanzarían los controles inalámbricos, siendo la primera consola en lograr hacer esto.
También fue la primera empresa en sacar un pedido de correo de juegos llamado Atari Program Exchange, en el cual podías comprar juegos por medio postal, habiendo ciertas quejas, pero bueno, ahí estaba. Atari se puso las pilas en esto de la fabricación de juegos, incluso lanzando versiones domésticas de títulos arcades muy exitosos para la época como Space Invaders. Nada podía salir mal. Sí, todo fue bonito, la compañía estaba teniendo buenos momentos aunque con ciertas polémicas internas. Un factor que dio el inicio de la decadencia de Atari fue el cambio de dirección. Pues verán, Bushnell era quien dirigía la compañía, pero tras ciertos desacuerdos con los de Warner, se terminaría yendo de Atari y pusieron en la dirección a Ray Kassar para que siga con la direccionalidad de la consola. El problema es que esta persona daría el lema de cantidad que calidad, es decir, sacar juegos a máxima velocidad para que sea un éxito notable sin importar la calidad del producto. Esto si bien le ha funcionado al inicio, con el tiempo, los juegos que fueron saliendo fueron de pésima calidad. Acá en pantalla les dejo los juegos que salieron entre 1979 hasta 1981. Apartado visual pésimo, jugabilidad malarda, controles toscos y malos, y poco contenido para hacer. Lo único que salvó un poco a estos juegos fueron los comerciales, hasta el primer futbolito de la época fue salvado gracias al comercial que hizo Pelé. Pero no cabe dudas que Atari empezaría a saturar un poco el mercado, y solo iría de mal en peor. También lo que comenzaría a perjudicar a Atari fue la competencia que había, obviamente a estos mismos no les afectó en ganancias ya que seguían siendo la empresa número uno en consolas domésticas, pero también darían paso a una crisis que estaba a la vuelta de la esquina. El mayor error que cometió Atari en esta época fue en el lanzamiento doméstico de Pac-Man a la consola, ya que este mismo tuvo múltiples problemas en su desarrollo, pero en muy poco tiempo lograron lanzarlo a duras penas. El problema es que el juego estaba bugueado y mal desarrollado, siendo un enorme fracaso para Atari que se esperaba que fuera un exitazo. De aquí se almacenaron cientos de miles de cartuchos que no fueron vendidos. Los clientes ya empezaron a perder un poco la confianza en Atari, y aunque la gente de aquí mismo querían un cambio para que haya mayor calidad, los problemas que hubieron y las decisiones de Ray Kassar solo hicieron que la situación empeore mucho más. Y aquí quiero meter el horrible lanzamiento de Donkey Kong, vaya basofía es esa madre. Lo único bueno es que en esta etapa la Atari pasaría a ser conocida con su nombre actual. Como sea, para 1982, sería el último año bueno de Atari. Siguieron sacando más juegos culeros, lanzaron una nueva consola doméstica llamada Atari 5200, pero fue un fracaso a pesar de vender más de 1 millón de unidades. También la competencia creció mucho más, y la salida de cientos de juegos hicieron que todos compitieran por ver cuál es el más comprado, cosa que en todos comenzaban a disminuir sus ganancias. Solo imagínense en que todos los juegos de Atari compitieran entre sí mismos para ver cuál es el más vendido, esto lo único que hacía es que las ganancias de todos bajen por lo muy saturado que estaba el mercado. Lograron conseguir la licencia de la nueva peli de Indiana Jones, pero el verdadero fin se daría con el interés de comprar los derechos de la película de E.T. el extraterrestre. Pagaron 25 millones por la licencia de la película, y gastaron un dineral por la creación de cartuchos y propaganda que para serles sinceros, es bastante bien para lo que querían hacer. El problema era que el juego fue desarrollado en un mes por un solo desarrollador que estaba incluso desarrollando otro juego aparte. Y bueno, ya conocemos qué pasó tras la salida de E.T. Uno de los peores juegos de toda la historia, y un fracaso comercial que le dio múltiples problemas a Atari. Los mayores de estos fue una caída grande en las acciones de Warner, una sobreacumulación en los almacenes ya que tenían millones de cartuchos de E.T. y otros juegos más que han fracasado, y encima que otras compañías no querían recibirlas, pero el mayor problema que perjudicó a Atari, fue la gran desconfianza de las personas hacia los videojuegos. En 1983, la gente ya no tenía interés en los videojuegos, haciendo que las arcades fueran olvidadas y perdían ganancias por el nulo interés. Empresas independientes y negocios fueron a la ruina por culpa de la saturación del mercado, pero sobre todo por culpa de Atari, y como no, en las ganancias y pérdidas millonarias que tuvo la empresa, perdiendo miles de empleados en un transcurso corto de tiempo. Lo único de orgullo que le quedaba a Atari era mantenerse a flote como la compañía de consolas caseras más grande del mundo. ¿Verdad? Este puesto llegaría a su fin por Nintendo, quien no solo estaba dominando el mercado japonés con la salida de la Famicom, sino que ya tenía un ojo fijo en los demás países, incluyendo Estados Unidos, donde dominaba Atari.
A pesar que hubieron acuerdos entre ambas compañías, hubo una polémica enorme por culpa de Ray Kassar, quien culpaba a Nintendo en hacer doble trato con otra marca para sacar una versión de Donkey Kong para computadoras, cosa que Coleco, la otra marca que tenía la licencia, mostró pruebas que su distribución era diferente, dejando en ridículo tanto a Atari como a Nintendo. Al fin de cuentas el objetivo era expandir los juegos a estos mercados, pero Atari no tarda ni un minuto en acusar a la competencia. Y como dato curioso, Nintendo quería que Atari distribuyera la Famicom en Estados Unidos, pero estos criticaron los controles de la consola, por lo que Nintendo lo terminaron sacando ellos mismos, destronando así al orgullo de Atari. Tras esa papeada, sumado a los problemas económicos, Warner y Atari, sobre todo Warner, decidieron hacer cambios drásticos, haciendo que nuestros panas orgullosos pasen a ser una empresa totalmente diferente de lo que quedaba de los 80s. A pesar que Atari siguió con su trabajo de seguir desarrollando juego, ya no era una empresa grande como tal, pues, pasó a ser más un productor de juegos para consolas ya existentes y máquinas arcades nuevas. Los títulos más conocidos de su marca fueron Tetris, Road Blasters, y Roadrunner, altos juegazos, sobre todo Tetris que logró ser muy popular en su época. De ahí, Atari quedaría en segundo plano ya que Nintendo sería quien se llevaría todo durante la década de los 80s, y en la década de los 90s ya habría una fuerte competencia entre estos mismos con Sega y PlayStation. Atari pasaría a tercer plano, pero seguiría siendo un productor de juegos para las nuevas consolas, y aparte, su consola doméstica seguía siendo comprada al igual que sus cartuchos, pero solo lo hacían por la nostalgia. Atari, aunque era más un ayudante, ha intentado entrar al mercado con nuevas consolas. Pero creo que el intento más triste fue la Atari Jaguar que salió en 1993, siendo el último intento de la compañía en tener un sitio en el mercado. No solo prometía juegos de mayor calidad y en 3 dimensiones, sino un mejor rendimiento en el sistema con capacidad de 64 bits, muchos lo asocian como la Xbox de los 90s. Lo malo es que la consola casi no prometía eso, además que no habían tantos juegos capacitados y que la competencia era tan fuerte. Hay que recordar que los 90s Nintendo y Sega se mataban a muerte por el mercado global, por lo que Atari estaba en medio de una tormenta que no podría salir para nada. Ya después de ese intento, Atari se rindió y siguió con su producción de juegos y la pérdida de más empleados, ahora sí pareciendo a una empresa independiente. Los siguientes años de Atari no lograron llamar mucho ruido a pesar de estar colaborando con otras empresas, y en seguir vendiendo su consola más conocida. Pero a pesar de eso, fue referenciado en muchos medios, como series, películas como fue en Wall-E, o en Ready Player One que muestran el primer easter egg que Atari añadió, entre un chingo de vídeos y documentales hablando de su historia revolucionaria. Por lo que, Atari siguió siendo conocido, pero solo por su historia e impacto que generó, ya no por las cosas que hicieron recientemente. Lo último que hizo Atari fue en lanzar su última consola, la Atari VCS, en donde podías jugar todos sus juegos clásicos, y nuevos lanzamientos de juegos retro a esta consola si no querías hacerlo en consolas más recientes. Este nuevo rumbo les está costando un poco, y esta nueva consola, a pesar de tener críticas promedio para lo que ofrece, le falta un poco para ser catalogado como un éxito. Y sus juegos, bueno, no hay mucho que comentar, el único que me ha gustado es Mr. Run and Jump, un juego que nunca salió para la Atari 2600, pero que afortunadamente logró ser remasterizado y relanzado a esta consola y a otras más recientes. Es aquí donde la historia de Atari termina, una empresa que dio un fuerte inicio, pero por un cambio de dirección terminó sepultando a esta marca como una más del montón en la actualidad. Ya no tienen chances de ser una potencia debido a las pérdidas que tienen. Ojalá este nuevo rumbo que quieren dar les ayude a seguir adelante, pero viendo la competencia fuerte que hay, solo el tiempo